A ver, continuamos, ¿no? Frontera con Brasil. ¿Qué sucedió anteriormente en la frontera con Brasil? ¿No? ¿Cómo se hizo? ¿No? Ya sabemos que se hizo a través del tipo Ceretis. O tipo sí, de Tigiure. Pero ¿cómo se sucedió, ¿no? La frontera con Brasil. ¿Qué sucedió con quién lo ha firmado? ¿Qué pasó en la policía? No, a ver. Se firmó el 8 de septiembre de 1909. Se denominó Tratado de Libre Comercio y Navegación. La longitud es de 2.822 kilómetros. Los representantes fueron Hernán Velarde, Perú, y el Barón del Río Branco, Brasil. En la cual, bueno, este tratado, ¿no? Los rasgos principales, los límites con Brasil. Los límites de la frontera del Perú con Brasil, según los tratados de 1851 y 1909 y el acta de 4 de mayo de 1925, es una línea que atraviesa los siguientes puntos. Desde el punto en que termina el límite con Colombia en el Amazonas, entre Ramón Castilla y Tabatinga, del Perú y Brasil respectivamente, sigue la línea al sur al río Yavarí, desde su confluencia con Amazonas hasta su origen. Sí, segundo punto. De este punto sigue la frontera en dirección sur por la línea divisoria de las aguas que van para el Ucayali y al Yurúa, hasta encontrar el paralelo en 9 grados, 24 minutos, 33 segundos, en la boca del Breu. Continúa la dirección este por indicando paralelo hasta la confluencia del Breu, afluente de la orilla derecha del Yurúa. Sube por el albio de este río hasta su cabecera principal. Prosigue rumbo al sur por la línea divisoria de las aguas. Sigue por el Divortium Aquarium entre el Envira y el afluente de la margen izquierda del Purus, llamado el Icurán o Curam- Curamaga, cuya cuenca pertenece al Perú y el naciente del río Santa Rosa. Baja por el albio de este río hasta su confluencia con el Perú. Sigue este río hasta la boca del Chambuyacu, surcando hasta su origen y luego por el medio del meridiano. De este naciente hasta encontrar el paralelo 11 grados. De ahí las nacientes del río Acre continúa el curso de este río hasta la boca del Yaberija, en donde comienza el límite con Bolivia. A ver, entre los antecedentes, digamos, ya, profe, usted me dice que es el último. Claro, ¿cuáles fueron sus antecedentes, no? El Tratado de Alcacoba, ¿no? Las bulas alejandrinas, el descubrimiento de América del 12 de octubre de 1492, el descubrimiento y conquista de Brasil, la creación de la colonia de Brasil y el virreinato del Perú, ¿no? Porque esto viene, uy, hace tiempo. La colonia de Brasil, ¿no? Se creó en el mismo momento de la llegada de Pedro Álvarez Cabral. En 1530, la corona portuguesa envió a Martín Alonso de Sousa a expulsar a los franceses que rodeaban las costas de Brasil. O sea, anteriormente, digamos que si se quedaban pues, ¿no? los franceses acá, uy, Brasil pues no hablaría francés, pero como vinieron pues no, la corona portuguesa, ahora hablan portugués. Cuando se uso pues, no, la independencia, los acuerdos entre el Perú y Brasil de 1851 y 1858, después de lenta y laboriosa labor diplomática, se consiguió la libre navegación del Amazonas al fin de lograr una salida al Océano Atlántico, firmándose con el Brasil la Convención Fluvial el 22 de febrero de 1858. ¿Mm? No, a ver, la frontera con Brasil fue delimitada por dos tratados, la Convención Fluvial sobre Comercio y Navegación y parcial acuerdo de límites entre Perú y Brasil.
en la cual fue firmada en Lima el 23 de octubre de 1851, que fijó la línea de frontera al norte del naciente, ¿no? Y el tratado entre el Perú y Brasil para la determinación de la frontera entre dos países, y establece unos principios generales sobre su comercio y navegación en la cuenca del Amazonas y protocolo, ¿no? Tratado de límites, comercio y navegación en la cuenca del Amazonas entre Perú y Brasil, firmado bueno, en Río en 1909. ¿Quién estaba bueno, a cargo de ese presidente? ¿Quién? En la cual, pues no, ¿quién creen, qué presidente creen que estuvo a cargo? Nada, ninguna opinión. ¿Qué presidente creen que haya estado a cargo en el momento que se firmó, ¿no? El tratado de 1909? No, estuvo organizado, bueno, estuvo está al mando del presidente Augusto Bernardino Leguía, en la cual bueno, asumió la presidencia fue entre 1908 y 1912. ¿Qué afrontó Leguía? Afrontó abiertamente la solución de los problemas limítrofes con los 5 países vecinos del Perú. La solución irresponsablemente prorrogada o desatendida por sus antecesores. ¿Qué hicieron pues no, los demás presidentes? Siempre le decían, ya, mira, desde eso viene pues, desde que lucharon con Chile, desde que hubo el militarismo y hasta ver lo que es la aristocracia, la república aristocrática, o llamado segundo civilismo, en la cual, bueno, desde que entraron, siempre decía, ya, vamos a ver los acuerdos, ¿no? Y en la cual, bueno, le decían, no, mira, acá yo salgo este año, pero el próximo presidente se encargará. Y así sucedía hasta que, bueno, ya los demás países no aguantaron más y exigieron de una vez, bueno, tratar las fronteras. Y eso, pues, ¿no? Eso es lo que sucedió, bueno, el que pagó todo, digamos, toda la culpa fue o sea, todo el que tuvo que pagar toda la culpa fue, justo, ¿sí? Él tuvo toda la culpa de sus antecesores. ¿Sí? A ver, después con la democracia, ¿no? Está el tratado de con Brasil, el tratado de libre comercio y navegación, ¿ya? Tratado de libre comercio y navegación. Vamos a pasar, bueno, al siguiente tratado con Bolivia. A ver, con Bolivia. Tratado con Bolivia. Se firmó el 17 de septiembre de 1909, denominó Tratado de Ratificación de Fronteras. Longitud 1047 kilómetros. Representante Solón Polo por parte de Perú y Daniel Sánchez Bustamante por parte de Bolivia. Regiones limítrofes: Madre de Dios, Puno y Calma. Los límites de frontera del Perú con Bolivia, según los tratados de 1902 y 1909, es una línea que atraviesa los siguientes puntos, ¿no? Comienza con la desembocadura del río Yaberija en el río Acre y va por una línea quebrada hasta el sitio en que el río Gel desemboca en el río Madre de Dios. Sigue el curso del Gel y del río lanza afluentes del río Tambopata hasta la cumbre de la cordillera de Yagua, pico de Palomani, Punca y Palomani. Desciende al lago Titicaca pasando por la mitad de sus aguas hasta el río Desaguadero. Desde aquí hasta la quebrada de Camarones, continuando por las cumbres de la cordillera occidental de los Andes.
unas- Ya que digamos, ¿no? Después de numerosas tratativas para alcanzar un acuerdo de límites entre Perú y Bolivia, ambos países apelaron al arbitraje de Argentina en 1902, la antigua disputa entre la audiencia de Charcas, que se correspondía aproximadamente con Bolivia, y el Virreinato del Perú. A pesar de su laudo arbitral argentino de 1909, termina fallando en favor del Perú y comprometiendo territorios bolivianos que no estaban dentro de la discusión que el Perú pretendía reivindicar, desatando disputas. ¿No? La repulsiva boliviana al laudo arbitral provocó la ruptura de relaciones con la Argentina, mientras el Perú declaraba que la no aceptación del laudo sería considerada como declaratoria de guerra. Ambos países se extendieron y en 1909 se firmó el tratado por el cual Bolivia reconocía la soberanía peruana sobre unos 250 kilómetros cuadrados, no, 250.000 kilómetros cuadrados, ubicados en la cuenca del río Madre Dios y el río Purus en la Amazonía. A cambio, el Perú reconoció la soberanía boliviana sobre las zonas de la región del Acre, situada al sur del río homónimo, que comprende 91.726 kilómetros cuadrados. La frontera con Bolivia fue delimitada por dos tratados: el Tratado de Demarcación de Fronteras entre Perú y Bolivia, firmado en La Paz el 23 de septiembre de 1902, y el Tratado de Rectificación de Fronteras de Perú y Bolivia, firmado en La Paz el 17 de septiembre de 1909. El protocolo firmado en La Paz el 2 de junio de 1925 y el protocolo ratificatorio firmado en La Paz el 15 de enero de 1932. ¿No? ¿Qué pasó en ese tratado? A ver, ¿no? Digamos, en la cual, bueno, estaban reunidos con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú a los 30 días del mes de marzo. Estamos hablando de 1911. ¿No? En la cual, bueno, los gobiernos del Perú y de Bolivia declaran los sucesos esquecidos en la región del Manuripo en el curso del año de 1910 y declaran, bueno, que han sido independientes de su acción directa. Cada gobierno, por medio de sus autoridades, comisarios especiales, ¿no? hará investigar los hechos realizados en esta región mediante un proceso administrativo detallado a fin de dejar responsabilidades y acordar las justas indemnizaciones que correspondan a los daños y perjuicios sufridos y que esté debidamente comprobado. Los comisionados de que trate el anterior, ¿no? constituirán en la zona de Manuripe en el plazo de los 3 meses. ¿No? Ya, y así como se ve, tenían buenos objetivos para pedir acuerdo. Tratado con Bolivia. Recuerden, ¿no? El tratado de ratificación de frontera. Puede que vengan en la prueba final. ¿No? ¿Quién sabe? No, digamos, eh, ¿cómo se llama el tratado entre Perú y Brasil? El tratado entre Perú y Bolivia. ¿Quién sabe? Acuérdense siempre. Y eso que con Bolivia tenemos historia. Anteriormente, ¿no? Digamos, antes de la guerra del Pacífico, teníamos bueno, la Confederación Peruano-Boliviana. Sí, pero después de Bolivia, pues no, ya le habían quitado tierra y Bolivia también quería parte hasta Bolivia quería parte, pues no, del Perú.
Sí, pasó, digamos, primero fue nuestro amigo y después nuestro enemigo. ¿Cómo no? La historia, ¿cómo es la historia? Confederación Peruana Boliviana y después querían también tierra. Uy, esa cuenta, digamos, porque se peleaban porque parte de la selva peruana, ¿no? Había el auge del caucho, y en la cual, pues, no todos los países vecinos querían su parte. O sea, Perú había sufrido económicamente y después los mismos, digamos, ¿no? Le empezaron a quitar. ¿No? Bueno, vamos a ver si el siguiente frontera. Perú con Colombia. A ver, ¿qué pasó acá? ¿No? Firmado el 24 de marzo de 1922, se denominó Tratado de Límites. Longitud 1506 kilómetros. Los representantes fueron Alberto Salomón y Fabio Lozano. Región limítrofe, Loreto. ¿Se acuerdan que les dije que querían poner el auge del concha? Sí, se peleamos. A ver, vamos a ver qué pasó ahora. Los límites de fronteras del Perú con Colombia, según el Tratado de 1922, el acta del 4 de mayo de 1925, es una línea que atraviesa lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. Desde el lugar que determina la frontera con Ecuador, en Gepi, en el Putumayo, sigue por el talhuet de este río hasta la confluencia del Yaguas. Sigue por una línea recta que de esta confluencia vaya a la del Atacuari, en el Amazonas. Y de ahí por el talhuet del río Amazonas hasta el límite entre Perú y Brasil, establecido en el Tratado Peruano-Brasileño del 23 de octubre de 1851 y el Acta de Mayo de 1925. ¿No? Los límites entre Perú y Colombia quedaron fijados mediante el Tratado Salomón-Lozano, ¿no? Firmado en Lima el 24 de marzo de 1922, entre el ministro plenipotenciario de Colombia, Pablo Lozano, y el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Alberto Salomón Osorio, porque había un conflicto limítrofe siempre. A ver, el conflicto limítrofe fue una disputa territorial entre las dos repúblicas, causado por la falta de delimitación de fronteras en la agreste región amazónica en el periodo comprendido entre 1821. O sea, estamos hablando cerca, por ahí por la independencia. Sí, por ahí por la independencia. Ya. Con la erección de la República Peruana hasta 1934, tras el fin de la Guerra Colombo-Peruana. ¿Hubo una guerra? Sí, ¿no? Hubo una guerra todavía. No digo que por a veces por pelearse por territorio han hecho conflicto bélico. Pues así, ¿no? Digamos, ¿cuántos casos hay digamos, dicen, pues no, se adueñaron de la casa, ¿no? Hija bota a su madre de su casa, ¿no? Y, y hasta lo mismo a veces inquilinos hasta invaden la casa. Por eso digo, ¿no? Ahora tú crees que esos problemas menores no sucedieron con el país? Sí, había. Ah, eso remonta, pues, ¿no? Desde la época colonial, en la cual, pues, ¿no? La guerra colombo-peruana, o también denominada conflicto de Leticia, se refiere, pues, ¿no? al conflicto armado entre las repúblicas tanto de Colombia como el Perú, ocurrido entre los años 1932 y 33. El conflicto se llevó a cabo en la cuenca del río Putumayo, en inmediaciones fronterizas del municipio
Puerto Leguizamo y la ciudad de Leticia, ubicada en la entonces Comisaría Colombia del Amazonas. ¿No? ¿La guerra cómo terminó? ¿Cómo creen que terminó esa guerra? ¿No? Y acabó con el Tratado de Salomón Lozano. ¿Y qué pasó ahí, pues, no? El Tratado de Salomón Lozano, ¿no? Fue un acuerdo de límites firmado el 24 de marzo, en donde, pues, no, dice, la línea de frontera entre Perú, entre la República Peruana y la República de Colombia, queda acordada, ¿no? Convenida y fijada en los términos, ¿no? Desde el punto meridiano de la boca del río Cuimbe, en el Putumayo, corta al río San Miguel, o su cumbre. Sube por ese mismo meridiano hasta dicha boca del Coimbe, de allí por el Talhuec del río Putumayo, hasta la confluencia del río Yaguas. Sigue por la línea recta que de esta confluencia vaya la del río Tacuari en el Amazonas, y de allí por el Talhuec del río Amazonas hasta el límite entre Perú y Brasil, establecido no por el Tratado Perú-Brasileño el 23 de octubre de 1851. Todos, digamos, todos esos tratados se, digamos, se relacionan, ¿no? Colombia declara que le pertenecen a Perú en virtud del presente, ¿no? Del tratado, los territorios comprendidos entre la margen derecha del río Putumayo hacia el oriente de la boca del Cuimbe y la línea establecida y amojonada como frontera entre Colombia y el Ecuador en las ollas del Putumayo y del Napo, en virtud del Tratado de Límites, ¿no? Celebrado entre ambas repúblicas el 15 de julio de 1936. Colombia declara, ¿no? Que se reserva sus derechos respecto a Brasil, específicamente en los territorios situados al oriente de la línea Taba, Tabatinga, Apaporis, pactada entre Perú y Brasil por el Tratado 23 de octubre de 1851. Las altas partes contratantes declaran que quedan definitiva e irrevocablemente terminadas todas y cada una de las diferencias que por causa de los límites entre Perú y Colombia habían surgido hasta ahora sin que adelante pueda surgir ninguna que altere en cualquier modo de la frontera fija en el presente tratado. Bajo la presión de los Estados Unidos para que aceptase un trabajo que era impopular, el presidente peruano Augusto Bernardino Leguía remitió el documento al Parlamento en diciembre de 1927. Según la historiografía colombiana, en ese tratado Colombia tuvo que ceder al Perú la zona comprendida entre el río Putumayo y los ríos Napo y Amazonas, zona que pertenecía a Colombia por el último Celeste Llurio de 1810, tal como estaba confirmado por diversos tratados suscritos con el Ecuador, Tratado de Pasto de 1832, Tratado de 1856 y Tratado Muñoz Bernal Suárez de 1916. Según la historiografía peruana, mediante este tratado el Perú cedió toda la franja entre los ríos Caquetá y el Putumayo, perdiendo alrededor de ¿cuánto crees que kilómetros hayamos perdido? ¿Cuántos kilómetros creen que hayamos perdido? A ver, ¿alguna idea de cuántos kilómetros perdimos por ello? Pues perdimos alrededor de 100.000 kilómetros cuadrados de territorio de lo que pertenecía por el último Ceretis Iure de 1810, en donde inclusive se había fundado asentamientos peruanos en el puerto de Tarapacá y Puerto Arica, fundado por colonos peruanos provenientes de antiguos territorios peruanos del mismo nombre perdidos en la Guerra del Pacífico. El tratado concluyó el poblado de Leticia y la porción entre el Putumayo con el Amazonas llamado Trapecio Amazónico, con el único fin de otorgar a Colombia una salida propia al Amazonas. ¿Se acuerdan que sí, todos los países querían tener la zona? Así es, ¿no? Varios tratados, pero perdimos territorio.
ya que, digamos, todavía hubo una- ¿no? La guerra peruana con los manos. Claro, ¿qué había? Sus antecedentes o no comprende, bueno, la explotación cauchera en el territorio en disputa, ¿no? La explotación del caucho, como les había dicho, había sido uno de los grandes rubros de exportación a principios del siglo y una firma peruana. La Casa Arana había establecido sus reales desde Iquitos hasta bien entrados a los afluentes del río Amazonas, en el actual territorio colombiano. En 1927, ¿no? 1907, ¿no? La Casa Arana se transformó en la Peruvian Amazon Rubber Company, con participación de capitales británicos y con sede en Londres. Su capital era de 1 millón de libras esterlinas y tenía 4 directores ingleses bajo la gerencia de Julio César Arana. Cuando por el modus vivendi de 1906 quedó neutralizada en la zona del Putumayo. Esto facilitó indirectamente por ausencia de autoridades civiles, policiales o militares, la acción de gente inescrupulosa, ¿no? Existen al respecto testimonios desgarradores, ¿no? Sobre la explotación y la muerte de miles de indios amazónicos, a las que la Casa Arana empleaba como trabajadores esclavizados, ¿no? A ver, ¿cómo creen que haya terminado? Bueno, porque hubo, pues, ¿no? La explotación cauchera, el conflicto de la Pedrera, ¿no? El Tratado de Salomón Lozano. ¿Cómo creen que haya acabado todo ese conflicto peruano-colombiano? El fin del conflicto se dio, ¿no? El 30 de abril de 1933, ¿no? El presidente peruano Luis Miguel Sánchez Cerro es asesinado por, ¿no? Un militante del Partido Aprista al salir de la revista en el hipódromo de Santa Beatriz. De los 30.000 soldados que iban a movilizar el teatro de operaciones, su sucesor, ¿no? El general Óscar Benavides, amigo del electo presidente colombiano Alfonso López Pumarejo, jefe del Partido Liberal Colombiano, se reunió con él 15 días después en Lima, pero aceptando entregar a Leticia a una comisión. Ya. Y así como, digamos, ¿no? Aceptó por no entregar a Leticia a una comisión de la Sociedad de Naciones, que permaneció el año estudiando posibles alternativas de solución al conflicto. De igual forma, Colombia entregó al Perú la guarnición del Huepi y las Islas Chabaco 30 días después de la firma del cese de hostilidades, además de entregar a todos los prisioneros. Ya. A ver. La desocupación de Leticia, ¿no? El 25 de junio de 1963, las tropas peruanas se retiran de Leticia, entregándole a la delegación de la Liga de Naciones y el conflicto finaliza. Colombia y Perú se reunieron luego en el Río de Janeiro, donde se firmó el protocolo del Río de Janeiro de 1924. ¿Para qué? Para pactar la paz y quedó ratificado el Tratado Salomón Lozano de 1922, aún hoy día vigente y aceptado por ambas partes. Así como vamos a tomar, pues, ¿no? La frontera con Colombia. Vamos a pasar, pues, ¿no? La frontera con Chile. Uy, con Chile. Ah, ¿por qué con Chile? Dije, ¿no? Digamos, con Chile hubo varios encuentros, ¿no? En la cual, pues, no digamos, con Chile siempre no quedó Mediterráneo, ¿no? Siempre no quedó Mediterráneo. Claro, ahora no, ahora, digamos, es por el mercantilismo. A ver, Chile, la frontera con Chile.
Sus antecedentes comprenden formas del Tratado de Ancón, el 20 de octubre de 1883. El tratado actual pues, no es el Tratado de Lima. La longitud es 169 kilómetros. El, se firmó el 3 de junio de 1929, en la cual el representante fue José Radal Camio por parte de Perú y Emilio Figueroa Larraín por parte de Chile. Los límites de frontera del Perú con Chile, según el Tratado de 1929, es una línea que atraviesa, ¿no?, de la frontera con Bolivia, próxima al caserío de la Hacienda Ancomarca, corta por el centro de la Laguna Blanca. De este punto sigue paralelamente a la línea del ferrocarril que va de Arica a La Paz y distante 10 kilómetros de ella, dejando para el lado de Chile las azucareras del Tacora y sus dependencias. Continúa hasta un punto de la costa en el Océano Pacífico, denominado Concordia, que está a 10 kilómetros de ella, dejando para el lado de Chile las azucareras del Tacora y sus dependencias. Continúa hasta un punto de la costa en el Océano Pacífico, denominado Concordia, que hasta 10 kilómetros al norte del puente del río Chacayuta, con Chile. A ver, ¿qué más podemos agregar en la frontera con Chile? Así como tuvimos un conflicto con Colombia, sí, tuvimos un conflicto con Colombia. Sí, wow. Eso es por parte de historia, ¿no? Pues el Tratado de Paz y Amistad entre Perú y Chile, ¿no? Denominado Tratado de Ancón, firmado en Lima el 20 de octubre de 1883, el Perú cedió a Chile el territorio de la provincia litoral de Tarapacá, que tenía como límite norte el río y quebrada de Camarones, y por el sur la quebrada y el río Loa. Además, las provincias de Tacna y Arica continuarían en poder de Chile durante 10 años. Y a su vencimiento, un plebiscito decidiría si dichas provincias retornaban al Perú o pasaban definitivamente a Chile. El plebiscito en mención nunca se realizó. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen que no se haya realizado el plebiscito? ¿No? ¿Por qué creen que no se había, bueno, ¿qué habrá habido, bueno? Porque solo el debía se dio por 10 años, ¿no? Durante 10 años y su vencimiento, un plebiscito decidiría si dichas provincias retornaban a Perú o pasaban definitivamente a Chile. ¿Pero qué pasó? El plebiscito en mención nunca se realizó, solo era por 10 años. ¿Pero qué pasó? A ver, ¿cuántos años se acuerdan? A ver, por fecha cívica, ¿cuándo creen que se celebra, no, la reincorporación de Tacna al Perú? ¿No? El plebiscito en mención nunca se realizó. Por el contrario, se habrían puesto en práctica una política de persecución a los peruanos que vivían en ellas y una chilenización de ambas provincias. Sí, ya pues dijo, no, y bueno, tengo a Tacna y Arica por 10 años, pasaron los 10 años, como que Perú no quiere hacer la plebiscito, así que voy a chilenizarlos. No solo desde 10 años, ya empezaban desde que pertenecía. El 3 de junio de 1929 se firmó el Tratado Bueno y Protocolo de Complementario para resolver la cuestión de Tacna y Arica, conocido como Tratado de Lima. En virtud de este tratado, Tacna retornaban al Perú y Arica pasaba a integrar en forma definitiva al territorio chileno. También en ese tratado se fijó la línea de frontera entre ambos países, cuyo punto de inicio es el materia de debate en la Corte Internacional de Haya. Sí, ¿se acuerdan que hace unos años me estaban haciendo problemas por el mar? Sí, no sé si algunos se acordarán por historia. Ya. El artículo quinto de ese tratado, ¿no? Y protocolo complementario, el Tratado de Lima, establece que para el servicio del Perú, el gobierno de Chile construiría a su costo, dentro de los 1.575 metros cuadrados de la bahía de Arica, un malecón de atraque para vapores de calado.
un edificio para la agencia aduanera peruana y una estación terminal para el ferrocarril Ataño, establecimiento y zonas donde el comercio transita en Perú gozara de la independencia propia del más amplio puerto libre. ¿No? Sí. ¿Cuántos problemas tenemos en Chile? Tan Nayarit, desde, wow, desde mucho más antes. Pero también podemos añadir, ¿no? Digamos, sobre el límite marítimo. Surgió una controversia entre la República del Perú y la República de Chile, a partir del argumento peruano que la delimitación del límite marítimo entre ambos países estaría aún sin determinar. Chile sostenía en cambio que no existían temas limítrofes pendientes con el Perú, por cuanto existiera tratados internacionales vigentes sobre la materia. Luego de seguir un largo proceso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, esta sentenció estableciendo de manera definitiva la frontera marítima común, la cual se inicia en el punto en que el paralelo geográfico que pasa por el hito número 1 se intersecta con la línea de Baja María y a partir de allí se prolongan hasta las 80 millas, ¿no? Luego continúa en dirección suroeste sobre una línea equidistante que desde las costas de ambos países hasta su intersección con el límite de las 200 millas náuticas mediante, ¿no? Desde la línea, bueno, y en la cual, pues, digamos, mediante desde la línea de base Chile y posteriormente continúa hacia el sur hasta el punto de intersección con el límite de las 200 millas marinas de base de ambos países. La Corte definía el Tratado de la Frontera Marítima sin determinar las coordenadas geográficas precisas y dispuso que las partes debían proceder a determinar tales coordenadas de conformidad con el fallo, lo cual ocurrió el 25 de marzo de 2014, mediante la suscripción de un acta llevada en la sede de la Cancillería de Perú. ¿No? Hemos tenido problemas con el mar. Por eso yo le dije, ¿no? ¿Qué otros, otros problemas hemos tenido con Chile? Uno es el mar, eso sí es verdad. Uno sí es el mar. ¿No? Uno es el mar. Y el último, ¿no? Con Ecuador. ¿Qué pasó con Ecuador? ¿No? A ver, ¿no? Con Ecuador. Firmado el 29 de enero de 1942, se denominó Protocolo de Paz, Amistad y Límites en Río de Janeiro. En 1998 se firmó el Acta de Brasilia. Longitud, 1529 kilómetros. Representantes, Alfredo Solf y Muro, por parte del Perú, y Julio Tobar Donoso, por parte de Ecuador. Países ganantes, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos.
¿no? A ver. Regiones limítrofes, Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. ¿Qué pasó ahí? Los límites de frontera del Perú con el Ecuador, según el Tratado de 1942, suscrito con los representantes de ambos países y aprobado por sus respectivos congresos, ¿no? Pues en el occidente, ¿qué tienen? A ver, ¿qué atraviesan? Boca de Capones en el Océano Pacífico, río Zarumilla y Quebrada Balsamal o Lajas, río, río Puyango o Tumbes hasta la Quebrada de Casaderos, Quebrada de Pilares y del Alamor hasta el río Chira, aguas arriba, ríos Mácara, Calvas y Espíndola, aguas arriba hasta los orígenes de este último en el nudo de Sabanías, del nudo de Sabanías hasta el río Canchis en todo su curso, aguas abajo, río Chinchipe, aguas abajo, hasta el punto en que se recibe el río San Francisco, en el oriente, de la quebrada de San Francisco, el Divortium Aquarum, entre el río Zamora y el río Santiago, hasta la confluencia del río Santiago con el Yaumo. Una línea hasta la boca del Bobonaza en el Pastaza, confluencia del río Cunambo con el Puntuyacu y en el río Tigre. Boca del Conocaco en el Curaray, aguas abajo hasta Bellavista. Una línea hasta la boca del Yasumi en el río Napo. Por este, aguas arriba hasta la confluencia del río Lagartococha o Zancudo con el Aguarico. El río Lagartococha o Zancudo, aguas arriba hasta sus orígenes de llena recta que vayan a encontrar el río Guepe. Y por este hasta su desembocadura en el Putumayo. Y por el Putumayo, ¿no? Arriba hasta los límites del Ecuador y Colombia. ¿Uh? Sí, como digo, ¿no? La frontera con el Ecuador, ¿no? Que cuenta bueno, con 1523 kilómetros, ¿no? Siendo por tanto la segunda de mayor extensión del Perú. Esta frontera discurre por terrenos de variada geografía, incluyendo los esferos del Pacífico, ¿no? El espacio andino y la Amazonía. Los departamentos que toman parte de esta frontera son Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. La línea fronteriza cubre el territorio entre la boca de Capones hasta la boca del río Huepe, en el río Putumayo. Estas fronteras, ¿no? Esta frontera es una de las más difíciles de trazar debido a los intereses de ambas naciones, sobre todo los territorios que ésta comprende, ambos, ¿no? De lados de la línea limítrofe. La frontera entre Perú y Ecuador quedó delimitada mediante el protocolo de amistad, ¿no? A ver. No, este tratado pues, no fue internacional, fue aprobado por el Congreso del Perú el 26 de febrero de 1942, resolución legislativa 9574, y por el Congreso del Ecuador el 28 de febrero del mismo año. De acuerdo al protocolo con referencia a la línea frontera entre Perú y Ecuador, eh, no, también hemos tenido frontera marítima con Ecuador, pues sí. No, por parte más tenemos pues, también. El 18 de agosto de 1952, ambos países, ¿no? Junto con Chile, suscribieron en Santiago de Chile la denominada Declaración de Zona Marítima, mediante la cual reclamaban las aguas marinas hasta 200 millas náuticas inmediatamente a sus costas. En su artículo 4 de la misma decía, en el caso del territorio insular, la zona de 200 millas se aplicará en todo el contorno de la isla
o grupo de islas. Si una isla o grupo de islas perteneciente a uno de los países declarantes, no estuviera a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general que corresponde a otro de ellos. La zona marítima de esta isla o grupo de islas quedará limitada por el paraíso. No. 2 años después, para complementar el acuerdo anterior, los tres países firmaron el 4 de diciembre de 1954 en Lima el llamado Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima. Con él buscaban crear en el mar una zona espacial que estaría ubicada más allá de las 12 millas marinas, desde sus riberas y que constaría de una franja con un ancho de 10 millas marinas. No, el objetivo era ordenar la pesca artesanal costera y así evitar conflictos jurisdiccionales. Sí, digamos, a ver. Eh, ¿Por qué cree que se hace no tanto las fronteras terrestres? Hemos visto lo que son las fronteras terrestres y algo de las fronteras marinas, ¿no? ¿Por qué creen que se hace las fronteras marinas? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Digamos, tú sales de tu casa y que encuentres basura de tu vecino en tu espacio. ¿A quién culpa? ¿A ti o al vecino? Porque hay gente, digamos, que a veces ponen su basura justo al frente de la casa del vecino, ¿no? Es por ejemplo, ¿no? Acá el mar peruano es variado y los otros países peruanos quisieron, pues, ¿no? También reclamar, así como sucedió con el juicio con Chile, pues también tuvimos, ¿no? Con Ecuador. Ecuador y Chile nos han hecho, pues, el problema de la frontera terrestre y la frontera marina. A ver, ahora te puedo ver una vez leído todo ello. Van a pasar a resolver como completado la parte de su libro, ¿no? A ver, van a completar la parte de su libro. A ver, un ratito, de su libro. No, digamos. ¿Dónde está? Acá, digamos. Profe, yo ya tengo para poder enviarle mi libro. ¿Dónde se lo envío? Ya, yo creo un Classroom, especialmente para geografía. ¿Ya? En la cual ustedes van a enviarme con... ¿no? A ver, desde el punto de acá, no hemos hecho esta clase, no hemos estado completando. Todo ello ustedes lo completan, ¿no? Con la tarea que está indicada en la actividad. Ya estamos prácticamente en la tercera clase. Ya. Completan todo ello. Digamos, profesor, ¿cuál es el plan que tanto dice? Bueno, si ustedes no conocen el Classroom, no se preocupen, profesor. Si no conocen el Classroom, ¿ya? Si no conocen, digamos, el Classroom, pues lo van a presentar a través del correo, ¿no? No, este es Classroom, ¿no? A ver, escena para la siguiente clase, digamos, vayan avanzando por ello. No, vayan avanzando todo ello. ¿Dónde se le envía? En caso no sea el Classroom, puede ser el correo, ¿no? Hasta el punto, hasta la página número.
Este lo hemos hecho en la clase pasada, localización del Perú. No sé, tercera o cuarta clase. Marca el número de aquí. El límite de Perú que hemos visto. Los departamentos funcionan eso. Y por lo menos acá. Hasta acá. 22. Donde, digamos, van a presentar, bueno, a ver, acá le dejo el correo por cualquier comunicación. Digamos, profesor, no lo encuentro, me pasa su WhatsApp, el WhatsApp es muy inactivo últimamente, ¿no? A ver, si usan Facebook o algo, ¿no? Lo encuentran a través de acá, a través de mi página en Facebook, en Instagram, Facebook o Instagram, ¿ya? ¿Y cuál es mi correo? No sé. Mi correo es el siguiente, ya, este es mi correo. Ahí me pueden encontrar cualquiera de esos dos medios. Comuníquense conmigo la brevedad, digamos, porque en cualquier momento digo, no, ya chicos, la siguiente semana va a haber la evaluación. Ya, tengo mucho cuidado con ello. Así que nos estaremos viendo para la próxima clase, para el próximo domingo. Cuídense, nos vemos. Que tengan bonito día y bonito domingo.